Pues México efectivamente está viviendo un cambio pero en sentido negativo. El balance a 18 meses de este gobierno es terrible y en lo económico, por ejemplo, este Sandra, gobierno de Morena llevó al país a una recesión sin precedentes. Producto de las acciones de este gobierno será más profunda por la epidemia. Canceló el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y las licitaciones programadas en Pemex y CFE que detonaban proyectos de inversión que creaban empleos y que tendían a reducir los precios de las tarifas de consumidores. Cerró instituciones que promovían la inversión y el desarrollo de emprendedores de los micro y pequeños negocios como ProMéxico, el Consejo de Promoción Turística y el INADEM. Está tirando el dinero en proyectos inviables técnica y financieramente, como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Pemex generó más pérdidas que ganancias y validó una política contraria al uso de energías renovables en el país. En seguridad, falló su estrategia de combate a la delincuencia. 2019 fue el año más violento en la historia reciente de nuestro país y 2020 se encamina para rebasarlo. Convirtió a la Guardia Nacional en un muro contra la migración, pero no contra la delincuencia. Liberó al hijo del Chapo Guzmán, mostrando la debilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado. En lo social, con la llegada del INSABI y la eliminación del Seguro Popular, estamos peor. No hay medicinas, no hay equipo y tampoco hay doctores. Fracasó la estrategia de atención a la pandemia por COVID-19. México se encuentra entre los países con más contagios y muertes en el mundo. En educación, le dieron el control de plazas y presupuestos a sus aliados, a los aliados políticos, a la coordinadora. Recortó el programa de apoyos a las instancias infantiles que beneficiaba a más de 300,000 menores y sus papás que trabajaban. Por supuesto, también la democracia está en riesgo. Se vulnera la independencia de los poderes y organismos autónomos. Por ejemplo, nombró una incondicional en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Atacó a partidos políticos, periodistas, sociedad civil, órganos autónomos, demostrando un autoritarismo y dividiendo a la sociedad. Incluso en la pandemia desacreditó a los doctores. Alimentó la inconformidad y el malestar social, polarizó y dividió a los mexicanos. Hay más opacidad, más adjudicaciones directas, más actos y escándalos de corrupción. Han pasado 18 meses de este gobierno y cada día son más los decepcionados, los defraudados, los que han perdido la esperanza. Hemos hecho llamados reiterados a corregir el rumbo, a sumar fuerzas y dejar a un lado las diferencias, pero no hay respuesta. La soberbia los ha dejado ciegos y sordos. Hoy lo decimos, estamos a un año tan solo de darle una nueva confianza a México. Lo decimos claro, si es posible aliviar el dolor y poner de pie a la economía familiar. Si es posible cambiar para mejor. Y hoy les hablamos a todas esas familias decepcionadas. Somos portadores de un mensaje de optimismo. El cambio para mejorar está en nuestras manos, en las manos de las mujeres, de las familias, de los adultos, de los jóvenes. Lo aseguro porque sabemos que un mejor país sí es posible. Sabemos que la confianza puede retornar a cada hogar y que podemos darle un mejor rumbo a México. Hay una nueva mayoría que quiere salvar al país, una nueva mayoría que está harta de la división, del autoritarismo y de la mentira, una nueva mayoría que quiere un país unido y con bienestar, que no quiere que le regalen nada, pero que tampoco está dispuesta a perder lo que ha logrado con su esfuerzo. Esa nueva mayoría se llama México. No tengo duda, los ciudadanos vuelven a ver al PAN como la principal alternativa para enfilarnos hacia un mejor futuro. Nuestro lazo con la sociedad nos fortalece y nos proyecta como la mejor opción para sacar adelante a México. Vendrá en un año la gran renovación nacional. Este túnel sí tiene salida y ya está a la vista. Tengamos fe, saldremos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador. Si les parece bien, empezaríamos con el listado de preguntas y respuestas. No, Gerardo Cedillo, no sé si estás conectado. Bueno, Gerardo nos dejó sus preguntas, iniciaríamos con él. Son dos preguntas. Me dice,
si pudiéramos dar alguna posición sobre el préstamo que adquirió el gobierno sobre los 1,000 millones y sobre el escándalo de Zoé Robledo y los contratos que otorgó a sus hermanos en el IMSS. ¿Quién me ayuda con la parte del préstamo? Jefe, por favor, coordinador Curi. Muchas gracias. Bueno, este gobierno ha dicho que no va a pedir dinero prestado y ha pedido dinero prestado. Debemos 1 billón de pesos más desde que inició este gobierno. Y ahí lo más preocupante de todo es que este dinero no se ve hacia dónde se esté yendo, es decir, no se ve hacia qué infraestructura, qué apoyos, qué competitividad le está dando más al país. Nosotros estamos de acuerdo que es un momento importante para poder apoyar, pero apoyar a los que menos tienen. Por eso nuestro grupo parlamentario sacó esta ley de emergencia económica donde se ocupa un ingreso básico universal para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a aquellos que están perdiendo su trabajo o aquellos que están en la informalidad. Desgraciadamente sí están pidiendo dinero prestado, pero no sabemos hacia dónde se está yendo. Muchas gracias, coordinador. Senadora Xóchitl Gálvez, por favor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, yo quisiera hacer un recuento de lo que ha estado pasando en el IMSS. Primero, pues desearle al titular del IMSS que se recupere. Segundo, hay 3 contratos que ya fueron denunciados ante la función pública y 2 de ellos ante la Fiscalía General de la República. Les recuerdo, Levanting Global Group hizo un contrato por 2,400 millones de pesos. El anticipo nada más fue de 600 millones de pesos. Todo esto prácticamente por una adjudicación directa. Vicon Energy es la empresa del compadre de Rocío Nale por 114 millones de pesos. Y Cyber Robotic, que es la empresa del hijo de Manuel Bartlett, por 31 millones de pesos. Quiero aclarar que esos contratos se cancelaron no porque el IMSS los haya querido cancelar, se cancelaron porque los cachamos del monto al que habían vendido estos ventiladores. Entonces, estos 3 contratos fueron cancelados, pero no por eso no se debe de investigar cómo se hizo la adjudicación de estos contratos y la manera que se adjudicó. Lo que está pasando con el hermano de Zoé Robledo me parece también muy delicado. Zoé Robledo fue uno de los principales impulsores del 3 de 3. Todos sabemos cómo fue su bandera principal cuando era senador. Lástima que no lo aplique en su propia familia. Hay 23 empresas familiares que él debía haber declarado en su 3 de 3, porque puede haber un conflicto de interés. Tan es así que hay algunos contratos, y quizá el monto no sea relevante, pero hay contratos asignados a las empresas de su hermano. No sabemos si Zoé sigue siendo socio o no, porque llegó a ser director de alguna de ellas. Eso solo lo conoceríamos si las 23 empresas estuvieran en la 3 de 3 de Zoé Robledo, no aparecen, y por lo tanto, pues sí vamos a hacer una denuncia ante la función pública por posible conflicto de interés, aunque él no firma los contratos, pues por obvias razones, sino eso sí sería algo totalmente indebido, pero lo firma un subalterno de él. O sea, su gente firma contratos con el propio IMSS. Entonces, tendrá que investigar la función pública esta situación, si hubo algún tráfico de influencias, que él haya dado la instrucción. Yo estoy segura que dio la instrucción, por supuesto, de que se le contratara a la familia, y pues habría que analizar el posible cohecho. Entonces, cohecho, tráfico de influencias y conflicto de interés serían pues los posibles delitos o situaciones en las que haya incurrido al asignar estos contratos a las empresas de su hermano. Y por otro lado, pues insistir en que algo raro está pasando en el IMSS con todas estas formas de asignar contratos. Esto es lo que nos hemos enterado. Habrá que seguir haciendo investigaciones personalmente o periodísticas para llegar al fondo del asunto. Gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra Rubén Feital. Ahí está. Buenas tardes, senador, senadoras. Buenas tardes, compañeros. Senador Curi, ¿qué le parece o qué opinión tiene sobre la postulación de Jesús Seade Curi por parte del gobierno mexicano al frente de la Organización Mundial del Comercio? Seade tiene las cartas credenciales necesarias para estar al frente de la OMC.
su grupo parlamentario en el Senado va a apoyar esta postulación. Por otra parte, con este reacomodo que se da de las fuerzas de los grupos parlamentarios en el Senado, habrá consenso para un periodo extraordinario de sesiones y cuáles van a ser los puntos de la agenda que quiera sacar adelante el PAN en este posible periodo extraordinario de sesiones. Y por último, para la senadora Kenia López, ¿qué opinión tiene sobre lo que está pasando en las policías en todo el país? Por un lado, en Jalisco, policías vestidos de civil detienen a manifestantes. Acá en la Ciudad de México, policías que cuando no hay omisión por parte de las autoridades, participan y hay abuso de autoridad. La jefa de gobierno se pronuncia en contra de este abuso de autoridad, dice que se va a sancionar, se va a investigar, pero no dice nada sobre las agresiones en contra de periodistas. Eso es todo, gracias. Gracias, Rubén. Senadora Reynoso o senadora Gina Cruz, si quisieran responder a lo de SEADE. A ver, sí, si me permiten, Rubén, muy buenos días a todas y a todos. A ver, la postulación del subsecretario. Primero, yo quiero decir que, pues a mí me da gusto cuando México puede proponer a algún funcionario para dirigir instituciones, organismos internacionales. Lo que no me da gusto es que no esté probada la eficiencia. Y así como en su momento propone al subsecretario López-Gatell para el grupo de expertos en la OMS, y tú dices, oye, los resultados en México pues no han sido positivos. Lo mismo diría para la postulación del subsecretario SEADE. Esta es una postulación que hace el Ejecutivo y la forma en cómo se ha renegociado el TEMEC en lo oscurito, sin dejarse acompañar por el grupo de expertos o el cuarto de junto, el que nos enteremos en el Senado mexicano de último momento los acuerdos a los que llegan, que nos enteremos por la página de internet del Partido Demócrata, las reuniones que se generan en lo oscurito, eso a mí es lo que me causa pues un poco la duda sobre si debiéramos sentirnos orgullosos de postular México a un funcionario como cuando no hemos visto en el proceso de renegociación del TEMEC, pues una eficiencia, transparencia y claridad de los compromisos que se adquieren. Vamos viendo cuáles son los argumentos, porque creo que faltaría todavía demostrar más que puede ser competitivo en la agenda de comercio internacional. Muchas gracias, Rubén. ¿Pudieras repetirnos la pregunta para el senador Curi, la segunda? Y ya para darle la voz a la senadora Kenia López, la tercera. Para el senador Curi. Sí, claro, senador Curi. Este reacomodo de los grupos parlamentarios en el Senado nos trae a la pregunta si habrá consenso para un periodo extraordinario y qué temas o qué iniciativas serían las que estarían impulsando el PAN en caso de que hubiera un periodo extraordinario. Gracias. Gracias, Rubén. Para nosotros no hay acomodos. El grupo parlamentario del PRD sigue siendo. Hubo un acuerdo anterior y para nosotros no hay ningún cambio. Sin embargo, la parte del extraordinario que se quiere hacer, nosotros entendemos que se tiene que hacer un extraordinario sobre las 6 leyes para poder armonizar el Tratado de Libre Comercio, el nuevo TEMEC, pero también no debe haber prisa. Luego, por andar con prisas, quedamos inclusive hasta con poca dignidad, como 2 veces nos hicieron para firmamos el Tratado de Libre Comercio, después nos lo volvieron a mandar. Tienen que ser bien hechas, con calma, revisarlas bien y pasarlas bien por comisiones, rebotarlas bien y por supuesto que haya, desde nuestro punto de vista, muchos rebotes con los sectores productivos del país. Rubén. Muchas gracias, coordinador. Senadora López Rabadán. Sí, Rubén, pues la verdad es que es muy preocupante lo que está pasando en distintas entidades de la federación. Preocupa que tampoco hay una posición clara desde el gobierno federal a estos temas. No hay ni un acompañamiento ni una posición de defensa clara a los principios fundamentales, que son los de legalidad, los de proporcionalidad y los de racionalidad. Déjame decirte que hay 2 derechos que se violentan y que por supuesto es necesario que se reconduzca: el derecho a la libre manifestación, porque evidentemente con estas acciones de la autoridad, pues el uso de la fuerza, que además está regulado y que hay una ley de la materia, se vuelve sin lugar a dudas un tema
preocupantísimo por parte de las autoridades. Y también el derecho al trabajo de los periodistas, que también se han visto agredidos. El tema de fondo es que no hay un respeto a la ley y no hay un Estado de Derecho, y eso es algo que es preocupante, que preocupa porque el mensaje que se le está dando a la ciudadanía es muy desalentador, y que preocupa porque no hay desde el gobierno federal digamos, un llamado a que las cosas puedan mejorar. Se ha dado en varias, digamos, en varias entidades federativas, más allá de colores y de partidos. Tiene que ver, por supuesto, con una falta, digamos, de integralidad en estos dos temas, tanto en el derecho a la manifestación y el derecho al trabajo. Gracias, Rubén. Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra Karina Aguilar. Karina, ¿nos escuchas? Hola, sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, por favor. Gracias. Preguntarle al senador, al senador Mauricio Curi, o quien me quiera responder, sobre este tema del Instituto Nacional Electoral, que ayer hace un llamado, o más bien reprocha al Congreso que no se aprobaron los lineamientos para el tema de la reelección, que ya se va a empezar a llevar a cabo el próximo año. Todavía hay tiempo, esto se ha platicado en la Junta de Coordinación Política. ¿Qué va a pasar con este tema, por favor? ¿Solo tienes esa pregunta, Karina, o tenías otra, no? ¿Nos habías dicho algo? Sí, era también el tema de la violación de derechos humanos, pero ya las fueron respondiendo. Muchas gracias, Sergio. Ok. ¿Coordinador o quién nos ayuda a responder? No sé si está ahí Toño Martín del Campo. No, lo estoy buscando y no. ¿Nos das chance a que se conecte el senador Martín del Campo, Karina, por favor? Y ahorita te respondemos. Sí, por supuesto. Ahí está Damián también. El senador Cepeda, por favor. Digo, más allá, ojalá y ahorita estará el senador, que es el representante legislativo ante el INE. Pero compartir lo siguiente, es claro que hay una mayoría en el Congreso de la Unión y esa mayoría la tiene Morena. Entonces, si no hay una legislación al respecto, pues es precisamente porque no hubo esa voluntad de poderla tener. Punto. Segundo, ya ahorita ya no se pueden modificar leyes electorales. Hay una prohibición constitucional que te habla de 90 días antes del inicio del periodo electoral. Entonces ya no se podría dar esa modificación. Y tercero, bueno, pues lo que se tiene que hacer ahorita es establecer lineamientos básicos. Tampoco es una nueva elección, ¿eh? Simplemente lo que se tiene que regular es cómo puede participar una persona que tiene un cargo, punto. Pero las reglas de la elección ya existen. O sea, todo las casillas, el conteo, el uso de radio y telecomunicación, todo eso ya existe. Lo que se tendría que haber regulado es cómo va a participar, ¿no? ¿Quién ya tiene un cargo? Y el debate principal en ese tema normalmente es si se tiene que separar o no, y cómo se va a fiscalizar el posible uso de recursos públicos, en donde hay pues muchísimos temas, ¿no? ¿Hay riesgo, senadores? ¿Hay riesgo o usted qué riesgo ve de que se mantenga como está en estos momentos la legislación? Lo ideal hubiera sido tener una legislación, siempre lo es, pero no representa un riesgo para la elección. En todo caso, el debate tendrá que ser, y seguramente va a terminar en tribunales, en cómo, en qué calidad. O sea, hay gente que piensa que cuando compite un legislador o un alcalde, pues debe de separarse del cargo. Hay otros que piensan que esto no tiene por qué ser así y ponen como referencia, por ejemplo, Estados Unidos, que la propia elección presidencial, pues el presidente en turno está en funciones, ¿no? Si ya, digamos, diste la posibilidad de que una persona se reelija, no tendría por qué darse una interrupción en su desempeño público. El debate que sí tiene y amerita mucho trabajo de fiscalización, pero la verdad es que de todas maneras esto queda mucho en el campo del INE, tiene que ver el cuidado de que no se usen recursos públicos. Ese es el tema. O sea, si un alcalde va a participar en una elección, tiene a su cargo una estructura, tiene a su cargo programas sociales, tiene a su cargo muchas herramientas que tiene que estar muy claro cuándo son usadas en desempeño del cargo y que no estén metidas en la elección. Me parece que ese es el tema. El derecho a reelegirse ya existe, ¿no? O sea, ya está generado en la reforma constitucional, eso no está en debate. O sea, no está en debate si se van a poder elegir o no. Se pueden reelegir. En México
diputados y alcaldes, ¿no? Entonces, me parece más un tema de reglas que ojalá, yo sí comparto que se debió haber regulado, y bueno, no se regula claramente ante la falta de consenso con una mayoría que existe hoy en el Congreso. Gracias. Me informa el senador Martín del Campo que está por conectarse. En todo caso, regresaríamos. Fernando Mayolo me dejó su pregunta para quien desee contestar. ¿Cuál es la posición del Grupo Parlamentario del PAN en torno a la propuesta de reducir el IVA al 10%? ¿Sí? Senador Cepeda, senadora Xóchitl, coordinador, quien ustedes me digan. Adelante, conteste Xóchitl, Damián, que dispongan, adelante. Pues yo bienvenido, ¿dónde voto? Me encanta la idea, creo que es algo que cuentan con todo mi apoyo. Oye, déjate una opinión. Mira, el PAN ha venido presentando una serie de propuestas de distintas exenciones, prórrogas, reducciones a distintos impuestos, entre ellos el IVA, el ISR y algunas otras, para el tiempo de la contingencia. O sea, nosotros sí vemos que hay que apoyar a la población en este momento y que una manera de hacerlo es reducir o prorrogar o exentar impuestos. Pues ojalá y se haga. A mí nada más lo que me parece es más un golpe mediático. O sea, yo no veo al gobierno, no tiene ni disposición de dar apoyo directo a los trabajadores, va a andar teniendo disposición de andar reduciendo el IVA. Pues. Entonces, ojalá y no termine nada más en una postura mediática y ojalá en la próxima sesión podamos votarlo y ojalá estén ahí los votos de Moreno, porque cuando menos el mío sí lo tendrían. Senadora Vázquez Mota, por favor, y después senadora Yena Cruz. Sí, muchas gracias. Saludo a todos, gracias a los medios que nos acompañan, a mis queridas amigas senadoras, senadores, y me sumo a lo que se ha expresado. El Partido Acción Nacional ha venido proponiendo una serie de medidas en esta ley de emergencia económica que desafortunadamente siguen sin escucharse ninguna de ellas, cuando en el resto del mundo vemos que muchas de estas se están implementando. Así que mi voto lo tiene desde ahorita a favor y si se va a hacer así, ojalá que se haga muy rápido y que se haga muy bien para poder por lo menos dar un cierto respiro a un sector de la economía, millones de empleos que se están perdiendo y más bien podemos ya hablar de millones de desempleados que no tienen, ya no digamos un respirador, que no tienen una mínima rendija de posibilidad alguna. Gracias, senadora. Senadora Yena Cruz, por favor. Gracias, Sergio. Bueno, pues nuevamente muy buenas tardes. Yo creo que aquí es importante señalar algo. El Partido de Acción Nacional, desde el inicio de la legislatura, nosotros hemos propuesto precisamente la reducción del IVA. Lo hicimos en un inicio, el primer día de sesiones, el reducir el IVA en la frontera. Finalmente, el Ejecutivo Federal, independientemente que en campaña se comprometió a reducirlo desde la ley, pues únicamente emitió un decreto presidencial por 2 años, que hay que decirlo también, ha sido muy complicado para las empresas acá en la frontera norte de cumplir con ciertos requisitos ante la Secretaría de Hacienda. La verdad que hoy que escuchamos esta propuesta, como bien lo dice el senador Damián Cepeda, esperemos que no se quede únicamente en el discurso mediático y que efectivamente se proponga una iniciativa de reforma a la ley del IVA, no como un decreto presidencial. Y yo creo que nosotros estaríamos inclusive dispuestos a que no fuera el 10%, sino que se pudiera empatar al IVA que tenemos ahorita en la frontera del 8% en todo el país, pero en la ley del IVA, no como un decreto presidencial, y estaríamos listos para votarla a favor. Muchas gracias, senadora. Karina, ya se encuentra con nosotros el senador Antonio Martín del Campo, quien es el representante del grupo ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Pudieras repetir tu pregunta, Karina? Karina Aguilar, ¿nos escuchas? Bueno, senador Martín del Campo, sí, nos había... Perdón, es que tenía otra aplicación. Sí, la pregunta es, ¿cuál es el riesgo? Y bueno, este reproche que hace el INE de que ya no se haya hecho la legislación
o los lineamientos, la legislación sí, pero algunos lineamientos para la reelección del próximo año y cuál sería el riesgo. Sí, claro que sí. Bueno, pues tristemente, bueno, pues la Cámara de Diputados no sacaron lo que es la ley secundaria, lo que es para poder tener lo que es la reelección. Hoy, pues, tiene que tomar medidas precisamente el Instituto Nacional Electoral. Sabemos que va a ser el próximo año, ya estamos a menos de un año de lo que se va a llevar esta elección, en donde va a existir una participación pues muy importante, más de 95 millones de mexicanos que podemos emitir precisamente lo que es nuestro voto. Lamentamos muchísimo que en la Cámara de Diputados no hayan precisamente reglamentado esto y por lo tanto en los próximos días estará haciendo lo propio el Instituto Nacional Electoral, en donde por supuesto parte de este consejo pues estaremos muy al pendiente de las reglas que se pongan y sobre todo, bueno, pues siempre apegados a lo que es la legalidad. Gracias. Muchas gracias, senador. Víctor Mayén, te veo conectado, pero no sé si estás con nosotros o hago la pregunta yo. Víctor Mayén. Bueno, Víctor Mayén nos dejó su pregunta, me decía que si la podía hacer yo. Dice, Andrés Manuel dice que el préstamo del Banco Mundial es de rutina, que data del 2019 y que está hecho por sí solo y que por sí solo no representa ningún tipo de deuda. ¿Quién nos pudiera ayudar a responderle? Lo que se pide de deuda, ya han metido una gran cantidad de bonos por todos lados y pues es deuda. Yo creo que sí siguen con un doble discurso, ya no saben cómo. Aquí el problema no es que pidan deuda, el problema es que no sabemos a dónde se está llevando ese dinero y no se está llevando para los proyectos que den competitividad al país, infraestructura. Solamente está llevando para poder seguir perdiendo dinero, por ejemplo, en Pemex, que perdió 560,000 millones de pesos, y creo que en 3 meses, y eso sí es verdaderamente preocupante. Senador Cepeda, pedía la palabra. Sí, a ver, lo dicho por el coordinador. Mira, el tema central de esto es que confirma la mentira de Andrés Manuel López Obrador. O sea, él ha estado insistiendo una y otra vez que no han contratado deuda. Y eso es falso. O sea, basta con abrir la ley de ingresos y voltear a ver su artículo primero para ver que tienen este año autorizado casi 600,000 millones de pesos directos de deuda, más Pemex, más CFE, lo que da un total de 1 billón de pesos casi. Y él se la lleva diciendo que no hay deuda, que no hay deuda. Entonces, en efecto, este préstamo es parte de eso ya preautorizado, cuando menos dicho por la Secretaría de Hacienda. El tema es que no le gusta que lo desenmascararon, pues, en su mentira. Y viene a comprobar esto, pues que claro que hay deuda. Lo preocupante, o la petición, como también ya lo decía el coordinador, es pues que los destinos disponibles, los recursos disponibles, se destinen para atender la crisis por el coronavirus COVID-19, particularmente en salud y en economía, en donde hemos hecho muchas propuestas, entre las cuales está el ingreso básico universal. Muchas gracias. Rita Cerón, tienes la palabra. Rita, ¿estás por ahí? Rita, ¿nos escuchas? Es que sí la veo conectada, permítanme. Aquí estoy, sí, bueno. ¿Sí me adelante, escuchan? Rita, por favor, sí. Rita, Perdón, nada más preguntarles a los senadores que me quieran... ¿Sí me escuchas? ¿O se corta? Ya, ¿Me escuchas? te Bueno, escucho. Adelante. Ok. Se acerca la entrada en vigor del TEC. ¿Cómo van los acuerdos para avanzar? ¿Si habrá o no extraordinario? Y si ya dijeron o ya hablaron con el senador Monreal, ¿qué va a proceder respecto a cada del PRD? Y si me puede dar el senador Curi su postura respecto al informe de la Fiscalía de que no hubo espionaje. Senadora Reynoso, ¿le parece bien lo del TEMEC? Posteriormente, senador Curi del grupo, y si le parece bien, senador Cepeda, lo del espionaje. Entonces, senadora Reynoso, por favor. Gracias, Sergio. A ver, Rita, lo que pasa con las leyes pendientes del TEMEC, mire, el problema es que ni siquiera hay dictámenes, lo que siempre ha sucedido, y el TEMEC, en cómo se ha procesado, si recordamos, hace un año
también en un periodo extraordinario porque llevaban urgencia para que se aprobara el TEMEC, cuando todavía faltaba que se procesara en Estados Unidos y Canadá. Y pues bueno, de repente, de un día para otro, quieren que se apruebe y sale aprobado el TEMEC aún con las inconsistencias del proceso. Luego, en diciembre pasado, también de repente quieren que se apruebe el protocolo modificatorio sin tener los documentos y demás. Y ahora, cuando ya se sabía que había legislación que se tenía pues que armonizar, nuevamente viene la presión porque ya estamos a unos cuantos días de que entre en vigor. Y primero comentarte que en 1994, cuando entra lo que es ahora el TLC o el TLCAN, pues había legislación pendiente y no por eso dejó de entrar en vigor el TLC. Es decir, hay periodos también de transición cuando se entra a un tratado e incluso mientras no entre el TEMEC, sigue estando vigente las leyes, los procedimientos y demás del TLC. En la reunión con el subsecretario, y hay que decirlo el pasado jueves, se le preguntó no una vez, 2, 3 veces sobre la obligatoriedad de estas 6 leyes en torno a la entrada en vigor del TEMEC, y hay que decirlo, pues que no respondió, que habría que verlo con la Secretaría de Economía. En mi interpretación es, de haber obligatoriedad estricta y responsabilidades jurídicas, lo hubiera dicho sin titubeos de que se tenía que hacer. Pero al evadir la pregunta me da la impresión que, pues como muchos lo han opinado, no son necesarias estrictamente antes del 1 de julio. Segundo, ni siquiera hay dictámenes y que esto, o sea, desde el momento en que Morena no acepta que las comisiones puedan sesionar ni de manera virtual y que tenga que ser sesiones presenciales, pues hay, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, pues está ahí el tema sin que se pueda discutir. Y por último, en este sentido, yo creo que valdría la pena revisar todavía a estas alturas la pertinencia de la entrada en vigor el día 1. Sabemos que es muy importante el instrumento, lo hemos dicho siempre, que da certeza, que da certidumbre a la inversión, pero creo, en nuestro punto de vista, no es indispensable antes del 1 de julio y en todo caso valdría la pena que también la Secretaría de Economía clarificara, porque se echan la pelotita entre la Secretaría de Economía y la Subsecretaría de América del Norte. Gracias, senadora. Sobre el TEMEC, la senadora la senadora Vázquez Mota quería hacer un comentario. Adelante, senadora. Sí, por supuesto, coincidiendo con lo que ya ha señalado la senadora Reynoso, solo quiero hablar de 3 aspectos muy concretos. El primero, la gran importancia que, como se ha señalado, tiene este tratado. Por supuesto, primero, en cuanto a certeza jurídica, particularmente en un momento del país en donde todos los días lo que se mina y lo que se lastima es la certeza jurídica. Esta certeza jurídica se traduce inevitablemente en inversión y esta inversión en la posibilidad, primero, de mantener empleos o que la pérdida de empleos sea menor y, en segundo lugar, que es el escenario al que debiésemos aspirar, generar mucho más inversión para tener más fuentes de empleo. Dicho esto, quiero señalar que en la comisión en donde hemos participado diversas y diversos senadores en TEMEC, hemos podido escuchar atentamente a muy diversos sectores. Lo hemos hecho de manera muy puntual, con todo el tiempo que se merece, sabiendo la importancia que requieren sectores completos y cadenas de valor. Sí hay una preocupación, mucho más en unos sectores que en otros, dada también su propia condición y la manera que participan en el tratado. Y por otro lado, tal como se ha señalado, necesitamos una opinión muy sólida de la propia autoridad que no hemos podido tener. Yo quisiera reiterar la voluntad de nuestro grupo parlamentario de abonar a todo aquello que garantice las cadenas de labor y, por supuesto, que garantice que vamos a poder abonar y estar del lado de la solución, primero para no seguir perdiendo millones de empleos y después para dar posibilidad de lo que busca este tratado, que es que México siga siendo un foco muy importante de inversión y de construcción de cadenas de valor.
desafortunadamente, fuera de los grupos que están solicitando, algunos de ellos, estos cambios y que merecen toda nuestra consideración y acompañamiento, no hemos escuchado ni una propuesta, ni un comentario, digamos, robusto o suficiente de alguna de las autoridades del actual gobierno. Y por otro lado, tampoco se han abierto mecanismos legislativos que nos permitan avanzar en este sentido. Por lo tanto, creo que si algo tendría que hacerse, lo tendríamos que hacer de manera muy acelerada, con apego al proceso legislativo, considerando que son también momentos extraordinarios, pero vaya, no quería dejar de señalar esto que hemos venido haciendo y que nos ha permitido también a nosotras y a nosotros como legisladores una posición, pero que en el fondo, creo que en eso podremos coincidir quienes estamos aquí, es una decisión de buena voluntad, de toda la voluntad para acompañar y ayudar, pero bueno, vamos a ver si ya no lo logramos en la comparecencia anterior, si ahora podemos tener una posición finalmente de la Secretaría de Economía, pues que se vuelve fundamental. Senadora Cruz, pedía la palabra también para este tema, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Sergio. Bueno, abonando un poco a lo que ya han comentado tanto la senadora Reynoso como la senadora Josefina Vázquez Mota, yo quiero compartirles que obviamente lo ideal sería la aprobación de estas 6 leyes antes de que entrara en vigor el tratado. Sin embargo, yo creo que hay que decirlo muy claro, no son totalmente indispensables. Y yo sí quisiera hacer notar algo. Ha habido mucha presión y estamos conociendo que por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política ha mencionado de la necesidad de aprobar estas 6 leyes y poder citar y tener la necesidad de citar a un periodo extraordinario para este tema. Yo sí quisiera que no se utilizara este tema tan importante para nuestro país como un pretexto para citarnos a un periodo extraordinario, pero para poder poner en la agenda otros temas que son de interés únicamente del Ejecutivo, como es el cambio de la revocación del mandato, como es la reforma a la ley de presupuesto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto. Yo creo más bien que la Secretaría de Economía debería de ponerse a trabajar. Hay una reglamentación que está pendiente que deben de ellos atender y sobre todo, antes de la entrada en vigor del tratado, tienen que dar a conocer la lista de quiénes serían los panelistas de los paneles para la solución de controversias. Esto sí es indispensable. Y además, hay que decirlo, hay 2 leyes en las cuales todavía no donde hay grandes desacuerdos con el sector empresarial, que es la Ley de Infraestructura de la Calidad y la Ley de Propiedad Industrial. Yo creo que, como bien lo dice la senadora Reynoso, no se tomó en cuenta en su momento con el protocolo modificatorio al 4 de junio, que finalmente es el sector con quien deben de ellos, debe de haber un acuerdo para ver la posibilidad de que sí puedan cumplir y que México pueda cumplir finalmente a través de ellos con la responsabilidad que implica la entrada en vigor del tratado y no lo están haciendo. Yo sí creo que no debemos de nuevamente trabajar sobre las rodillas porque así nos hicieron y nos presionaron. Y bueno, ahorita hay una comisión especial que estamos de alguna manera trabajando, pero no podemos dictaminar ninguna de estas iniciativas, ninguna de estas leyes, pero como bien lo dijeron aquí, es importante para México, sin embargo, yo creo que es una gran responsabilidad hacerlo con la debida inteligencia, pero sobre todo con el cuidado de no estar aprobando únicamente bajo presión. No, como ya lo dijeron, no es totalmente indispensable, no pasaría absolutamente nada porque sobre la marcha se daría, pero yo sí reitero que no tomen como pretexto estas 6 leyes que se requieren aprobar para llevarnos a aprobar otro tipo de cosas que es únicamente interés del Ejecutivo y no necesariamente para bien del país. Sería mi comentario.
Gracias, senadora. Coordinador, sobre el futuro del grupo parlamentario del PRD y después el senador Cepeda sobre los micrófonos. Bueno, eso ya lo comenté también, pero lo vuelvo a repetir. Para nosotros sigue el grupo parlamentario del PRD, sigue siendo parte de. Ellos ganaron ganaron su grupo porque cuando la gente votó para que hubiera un grupo parlamentario del PRD con 5 senadores, y para nosotros debe de seguir. Y por lo tanto, hasta que no tengamos una plática más profunda con la Junta de Coordinación Política, lo seguiremos viendo como el grupo parlamentario del PRD. Gracias, senador Cepeda. Sobre la nota que se publica hoy con el dictamen de la Fiscalía sobre los micrófonos. Sin duda alguna, pues delicado, lamentable que las víctimas de un posible delito nos enteremos por los medios una opinión de la Fiscalía. O sea, no ha habido ningún tipo de intercambio de información con quienes fuimos las víctimas del delito. Las víctimas del grupo parlamentario del PAN. Entonces, pues ni lo conocemos, ni lo han notificado, ni hemos intercambiado, ni nada. De ser cierto, lo que ahí dice es una vacilada y no es más que un intento de carpetazo y una falta de seriedad en una investigación. Lo único que yo leo en ese documento que vemos es pues, repetida la versión oficial del Senado de Morena, de que pues esos micrófonos que sí se compraron no sé cuándo y que una acta entrega de antes. En ningún momento hay una entrega a este grupo parlamentario. O sea, nadie está poniendo en duda si los compraron o no antes, si los iban a poner y no los pusieron. Pues eso no es relevante. Lo relevante aquí es cuando el grupo parlamentario del PAN en el Senado entró, no había micrófonos. Y después aparecieron los micrófonos. Y nosotros sí tenemos un dictamen profesional que revisó y no encontró micrófonos. Y no solo eso, sino que levantó físicamente el plafón, levantó físicamente el techo y se asomó con sus ojitos y no estaban los micrófonos. O sea, no hay manera, pues, no tiene nada que ver si eran o no ya del Senado. No estaban los micrófonos. Entonces, pues, digo yo en lo que ahí se señala, que dice que el objetivo de la revisión que se hizo era encontrar otro tipo de micrófonos. ¡Ah, caray! Ahora saben ellos cuál es el objetivo de algo que mandamos a hacer nosotros. Yo lo mandé a hacer. A mí no me van a venir a decir cuál era el objetivo. El objetivo era encontrar cualquier tipo de micrófono. Y no existían, no habían. Y como les dije en la entrevista que tuve, porque mandamos voluntariamente el dictamen y pusimos a entera disposición de que nos pregunten lo que quieran. Nosotros, quienes físicamente estaban ahí, y la empresa, cuestión que no han hecho hasta la fecha. Entonces, de ser cierto, eso, primero, lamentable que no haya un diálogo con las víctimas. Y segundo, pues es una vacilada, es un intento de carpetazo. Nosotros no tenemos ninguna duda. Esos micrófonos no estaban y después aparecieron. Así es que, pues qué lamentable. Y por último, recordar que la Fiscalía no es juez. La Fiscalía lo único que puede hacer es decidir si hay elementos para perseguir penalmente a alguien. Yo entiendo que no puedan dar con quien sea responsable, pero no es una opinión de una resolución. O sea, no puede ellos decidir si hubo o no un ilícito. Es simplemente si ejercen o no la acción penal. El juez es el que puede decidirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que se aclare este asunto, pero sí que no quede ninguna duda. Aquí no hay duda de que esos micrófonos no estaban y después aparecieron. Muchas gracias, senador. Claudia Flores Barreto, ¿estás por ahí, Claudia? Sí, estoy. Muy buenas tardes, Sergio, y a los senadores. Justamente yo me había listado para preguntar sobre ese informe que ya está circulando, que rechaza que esos micrófonos hubieran sido colocados para el espionaje. He escuchado con atención al senador Cepeda. Me gustaría que el coordinador Curi y también me dijera si a él también le parece una vacilada, un intento de carpetazo,
si siguen convencidos de que estos micrófonos fueron colocados con el objetivo de un espionaje político, y qué va a hacer él como coordinador. Está en condiciones de que, bueno, la bancada aparezca como quien fraguó todo esto con la intención de sorprender o de llamar la atención sin que hubiera verdaderamente pues un espionaje político detrás, y si pues va a, en consecuencia, solicitarle a la Fiscalía que le remita el informe, pues como parte evidentemente interesada después de que ustedes fueron los que pusieron la denuncia. Gracias. Ah, y un comentario también. El domingo fue pues el día más violento de este año. ¿Qué comentario tienen al respecto? Gracias. Gracias, Claudia. Fíjate que nosotros, por supuesto, que le vamos a pedir a la Fiscalía que nos mande ese informe. Como bien comentaba el senador Damián Cepeda, se nos hace pues poco serio que nos enteremos por los medios de comunicación, y eso que somos, ¿cómo estarán los demás? Y nosotros que somos un grupo parlamentario, que somos senadores, tenemos este trato, ¿cómo será cualquier ciudadano que pueda buscar justicia, que en este momento pues, es lo más alejado que pueda haber en nuestro país? Por supuesto que estamos convencidos, como comentaba Damián, que ahí no estaban los micrófonos y que después los pusieron. Por supuesto que no fue en lo más mínimo ni cerca de lo que podíamos ganar si nosotros fuimos los primeros que fuimos y los denunciamos. Entonces, por supuesto que buscaremos a la Fiscalía para que la Fiscalía nos mande el informe y sobre eso platicar, porque lo que estamos viendo es que nos enteramos por un medio de comunicación y no de forma oficial. Y por otra parte, la seguridad es un chiste. Esta parte de la estrategia que tiene este gobierno de abrazos, no balazos, esa estrategia, pues ya vimos que no sirve. Y es la única estrategia que tienen, y lo que sí les puedo decir es que el ciudadano cada día se siente más en estado de indefensión por la forma que está manejándose este gobierno. Se lo dijimos claramente al secretario de Seguridad Pública, que él no estaba viendo por el bienestar y la seguridad de los mexicanos, sino más bien viendo unas aspiraciones personales que él tiene. Senador Cepeda. Quisiera profundizar algo ahí, nada más. A ver, déjeme usar el sentido común. A mí me parece un intento desesperado por confirmar la versión de Morena, de parte de la Fiscalía. Y sabemos, pues, que no hay una separación ahí el caso. Yo nomás les quiero hacer una pregunta. ¿El tema central aquí cuál es? Si estaban o no esos micrófonos conectados previo a nosotros, no cuando se compró el Senado, ¿no? ¿Les parece sensato que habiendo puesto una prueba, un dictamen profesional de revisión de esa sala de juntas enfrente, no lo hayan investigado? O sea, ¿les parece razonable en una investigación? Porque yo lo presenté y a mí ya nunca me volvieron a hablar, ni a nadie que trabaja conmigo, y le pedí específicamente a la empresa que estuviera con toda la información para que en caso de encontraran cualquier error, mejor saber si fuera un error, pero que tuviera todo listo. Investigaron, nada. Entonces dicen, no, pues qué raro, ¿no? Ay, revisaron, no lo encontraron, pues qué rarito. Pero mira, mejor le voy a creer a este dictamen que dice que los compraron hace 10 años y bueno, entonces seguramente ya estaban ahí y seguramente ya no los vieron. Por Dios, hombre, por Dios. Carpetazo simple, vil. Gracias, senador. Senador Rementería me pedía la palabra para el día más violento del país y posteriormente senadora López Rabadán. Gracias, Sergio. Saludos a todos mis compañeros senadores y senadoras, a los medios de comunicación. A mí me parece que en el tema de la violencia, lamentablemente es otro más de las áreas de este gobierno en las que el fracaso es rotundo, es total, es absoluto. Y bueno, lamentablemente en esta área el fracaso se traduce en la pérdida de vidas humanas. Y eso es pues todavía más grave. Porque si habláramos de otras materias, bueno, si fracasa un programa social o fracasa de repente algo, pues es malo. Qué mal que suceda eso, qué mal que al gobierno no responda como debe responder ante las necesidades que tiene el país. Pero cuando hablamos de la pérdida de vidas humanas, me parece que ahí pues simplemente ya el asunto es muy grave. Va dando tumbos, este gobierno va dando tumbos, va de ocurrencia tras ocurrencia.
Primero dijo en campaña que tenían la fórmula para resolverlo apenas llegara. Dijo en muchos noticieros que ahí están las consignas grabadas, precisamente en los noticieros de televisión, en donde se dijo con perfecta claridad que lo que teníamos era, bueno, pues la posibilidad de que a partir de un cambio moral el país iba a mejorar. Eso no es cierto, eso no es así. La estrategia de seguridad está perdida, no existe, y prueba de ello es esto, que la escalada de violencia en nuestro país pues es cada día mayor. Mucho se ha dicho sobre los sexenios anteriores, sobre las administraciones anteriores, sobre una guerra que empezó un presidente hace 2 administraciones, pero lo que no vemos es que a 18 meses, como lo consignó y ya cumplidos 18 meses de gobierno, tal como lo decía el senador Curi hace un rato, pues no vemos que la estrategia esté funcionando. Querían una Guardia Nacional y ahí está la Guardia Nacional. Querían que el Senado lo respaldara, los ha respaldado. Tienen las mayorías para poder hacer suficientes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de los gobiernos estatales para promover un verdadero cambio en materia de seguridad pública. Y no lo han podido hacer. Creo que se nos congeló la imagen del senador Rementería. Bueno, ahorita igual y vuelve. Senadora López Rabadán, ¿pudiera continuar en lo que regresa el senador Rementería? Sí. Bueno, pues primero que nada es claro y es preocupante esto que vivimos el día de ayer. Estamos hablando de 117 asesinatos en nuestro país. Es el segundo día más violento en el sexenio de López Obrador. Y yo diría, ni siquiera es que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha fracasado. Peor aún, no hay estrategia de seguridad en este país. Es claro que en este confinamiento, pues en términos de inseguridad, los delincuentes no están confinados, están en la calle, están asesinando a personas y no hay ninguna autoridad que se responsabilice en términos ni de coordinación ni de inteligencia para que esto aminore. Yo estoy absolutamente convencida de que hay un discurso y una realidad, y lamentablemente este discurso que ha tomado el gobierno federal está totalmente alejado de la realidad. Ya vimos que con abrazos no se soluciona la inseguridad. Ya vimos que con letanías todos los días desde el Poder Ejecutivo no se soluciona la inseguridad, porque la inseguridad se soluciona con estrategia, la inseguridad se soluciona con un Estado de Derecho, la inseguridad se soluciona con una coordinación federal, estatal y municipal. La inseguridad se soluciona con que los responsables a nivel federal puedan tomar decisiones inteligentes, y la verdad es que nada de esto ha sucedido. Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra Félix Muñiz. Félix, ¿me escuchas? Félix, ¿nos escuchas? ¿Sí me escuchan ustedes? Sí, por favor, adelante. Ok. Buenas tardes, senadores. Bueno, preguntarles lo siguiente. Para saber si ya el próximo miércoles habrá presencial, lo voy a quitar por si no me escuchan en la cámara. Si va a haber presencial ya el próximo miércoles, lo de la comisión permanente, y que me hagan un comentario acerca de esta caída estrepitosa del presidente en la popularidad, inclusive también del partido Morena. De su popularidad parece que anda entre el 45 y 50%, y es en el sentido de que si habrá chance de que se recupere, y si no, bueno, ustedes hablan de que en el 21 pudiera recuperarse, pero se los digo con conocimiento de causa, la gente ya no cree en los partidos políticos. ¿Qué se va a hacer o qué se puede hacer? Luego, por otro lado, también en una declaración del presidente en el que dice que pues, tiene que terminarse el Tren Maya antes de que concluya su administración, porque si no pueden llegar a cancelarle también la obra, entonces la tiene que dejar bien amarrada. ¿Eso es posible cuando él también canceló el aeropuerto de la Ciudad de México? Gracias. ¿Quiénes nos ayudan a responder? A ver, el tema, por ejemplo, de la baja de la popularidad del presidente,
pues eso es un tema que desgraciadamente es por la falta de resultados. No ha dado un solo resultado en ningún sector. Había una expectativa muy grande y cada día, lo peor de todo es que cada día nos polariza más y nos divide más. Desgraciadamente el presidente, en lugar de estar buscando aliados, está buscando adversarios. Le ha pegado a los doctores, le ha pegado a los empresarios, medios de comunicación. Todo aquel que no piensa igual que Morena está equivocado. Yo creo que este país, que es tan plural, lo que necesita es que hayamos más voces y más rebotes de ideas para poder tener ese país que todos aspiramos, que estamos cada vez más alejados de él. Pues estoy convencido que la única oposición real que tiene en este nuestro país es el Partido Acción Nacional. Y con esta gran responsabilidad tenemos que ir para el 2021, para dentro de un año poder volver a ser la opción que México necesita. Gracias, coordinador. Senador Reynoso, pedía la palabra. A ver, creo que para el tema de la permanente, Yulem es parte de la comisión permanente. La senadora Guía, creo que estaba conectada. Ajá, no sé si... Senador, ¿alguno de los dos? ¿escucha? No, creo que se desconectó. Si no, el senador Rementería. Nos preguntaban, senador Rementería, si sabemos si va a ser presencial la sesión del miércoles o cuándo sería presencial. No tenemos conocimiento todavía. Esto seguramente se va a definir mañana. Tienen que haber reuniones, por supuesto, de la mesa directiva. Nosotros hemos solicitado repetidamente que sean presenciales. Si el presidente puede andar en campaña de gira por todo el sureste mexicano, con desde luego un movimiento mucho mayor a 50 personas, por más que lo niegue, ¿cómo no podría el Senado o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionar si solo somos 37? Ahí sí, contaditos, pasando lista de asistencia. Nosotros queremos que se haga la sesión presencial para que se toquen los temas que se deben tocar y que al final de cuentas podamos estar en condiciones de discutir y de votar a aquellos que son necesarios de votar. Hay una emergencia económica ya profunda en nuestro país y el gobierno mexicano no está haciendo nada, o por lo menos nada que pueda ser suficiente. Muchas gracias, senador. Para finalizar, senadora Kenia López Rabadán nos pregunta Israel Aldave, ¿cuál es su opinión sobre el anuncio que hizo la CNDH de querer convertirse en la Procuraduría de los Pobres y sobre el tema de que fueran vinculantes las recomendaciones? Bueno, sin lugar a dudas es una propuesta basada en la ignorancia, basada en una falta de sentido común. Los derechos humanos son universales. No puede haber distingo entre las personas ni por su condición económica, ni por su raza, ni por su origen, ni por la religión que profesan, ni por sus preferencias, en fin. Hay una lógica establecida desde la Declaración Universal que es muy lamentable que la presidenta de la CNDH no conozca. Y la verdad es que es muy lamentable porque refrenda cómo su ideología está por encima del conocimiento que ella debiera tener sobre los derechos humanos. Es muy preocupante que se haga esta propuesta en medio de una opacidad y en medio de una CNDH callada. No ha emitido una sola recomendación, compañeros de los medios, una sola recomendación a CNDH en medio de la pandemia y sobre los temas de salud, sobre los temas económicos, sobre los temas que le están lacerando a los mexicanos. Desafortunadamente estamos hablando de una Comisión Nacional de Derechos Humanos subordinada al presidente de la República y en lugar de que presente estas propuestas que además, bueno, pues lamentablemente yo creo que alguien le debería de informar a la titular de la CNDH que no tiene pues ninguna facultad de iniciativa. Más allá de eso, pues me parece que es una ocurrencia ideológica más para quedar bien con su jefe, para quedar bien con López Obrador y pues demuestra que así como llegaron con 2 votos robados a la CNDH, así como llegaron con un Senado de la República entre gritos, entre lonas, entre empujones, pues así han demostrado que efectivamente pues lo que se dijo en aquel momento se está materializando. Tenemos hoy
un organismo constitucionalmente autónomo cooptado por el gobierno, cooptado por la ideología y en contra de los derechos humanos de los mexicanos y de la defensa de estos mismos. Lamentable. Es claro que entre la ignorancia y la ideología o la ideologización, pues la CNDH hoy vive uno de sus peores momentos a propósito de su aniversario. Gracias. Mandamos un boletín, perdóname Sergio, mandamos un boletín en la mañana nada más para informarles y fijar una posición sobre esta propuesta sin sentido. Muchas gracias. Gracias, senadoras y senadores. Gracias. Perdón, senadora Josefina Vázquez Mota. Bueno, primero quiero suscribir todo lo que ha señalado la senadora Kenia López Rabadán, por supuesto, pero solamente quiero dejar más bien una pregunta. Ella ha señalado, y así lo hemos observado nosotros, una ocurrencia más. Esperaríamos que sea solo una ocurrencia más, que ya de suyo es gravísima esta ocurrencia, gravísima, porque de no ser una ocurrencia, sino verdaderamente una intencionalidad seria de que esto se concretara, pues entonces ya estaríamos hablando de una gravedad mucho mayor y de no solamente una propuesta que va en contra justamente de la propia institución, del espíritu para el que fue creada y de temas mucho más delicados. Entonces eso es lo único que yo quiero añadir y más bien dejarlo como este planteamiento. Gracias. Disculpen, acaba de llegar una última pregunta de Gerardo Segura. Gerardo, ¿estás por ahí? Si puede ser muy rápido, Gerardo. Sí, con gusto. Bueno, con esta cuestión que está presentándose en relación a Andrés Manuel López Obrador y la CNDH, ¿cree decir que la autonomía estaría en riesgo? ¿La autonomía de la CNDH quedaría en riesgo? Y eso en relación a los comentarios que estaban haciendo, pero yo quisiera brevemente preguntarles sobre la negativa de López Obrador a otorgar el salario universal o el ingreso vital para hacer frente a la emergencia. Esto, bueno, pues lo ha solicitado la CEPAL también y otros organismos internacionales. ¿Cómo calificar la negativa de López Obrador ante esta situación que es verdaderamente importantísima? ¿Significaría darle la espalda al pueblo de México el negarse a este ingreso vital? Gracias. Senador López Rabadán y después para el ingreso vital quien desee. Senador López Rabadán. Gracias. Pues solamente decirte, la autonomía de la CNDH ya está comprometida y se demuestra lamentablemente todos los días. Hemos denunciado que no hay pruebas. No hay pruebas para que los mexicanos sepan si están enfermos o no. No hay pruebas serológicas. No hay la posibilidad de tener certeza de si vas a tener un respirador, porque no hay respiradores. No hay infraestructura en los hospitales que pueda contencionar esto que está pasando. No hay medicinas. No solamente no hay medicinas para los temas de la pandemia, no hay medicinas para el cáncer y sobre todo, digamos, sobre todos estos temas, es increíble que la CNDH esté callada, esté amordazada. Y peor aún, esté amordazada por su propia decisión, por la decisión de la titular, porque le gana su lado ideológico, le gana su filoamlismo, le gana su subordinación y su amor por este gobierno en lugar de priorizar los derechos humanos de los mexicanos. Ya está comprometida y por supuesto que vamos a defender cualquier propuesta que se haga en el Senado de la República como iniciativa y daremos el debate porque para hacer cualquiera de estas modificaciones se necesita cambiar la Constitución y esperemos que el bloque se pueda establecer fuerte y sólido para detener cualquier tipo de modificación que violente los derechos humanos de los mexicanos y la posibilidad de que ellos sean resguardados. Senador Cepeda, sobre el ingreso vital nos pedía la palabra. Sin duda alguna, nosotros hemos consistentemente propuesto el ingreso básico universal. Desde que se dio la reforma constitucional de los programas sociales, dijimos ingreso básico universal. Una y otra vez, en más de 9 ocasiones hemos presentado la propuesta.
Es una propuesta amplia, la más amplia de hecho que está puesta en la mesa. Otros partidos han dicho igual, le llaman renta básica, otros salario universal, otros ahora ingreso vital, no importa. La idea es que haya un apoyo directo a las personas. Nosotros lo que decimos es, debe de darse un ingreso básico universal a todos, trabajadores formales e informales, porque cerraste la actividad económica y hay un impacto negativo en todas las personas de su trabajo. 3,207 pesos, puede ser más, pero es, digamos, la línea mínima de bienestar. Hay quien dice, no, pero solo a estos, bueno, debatámoslo, pero lo que es real es que ahorita hay un impacto muy fuerte. 12.5 millones de personas sin empleo e ingreso adicionales en abril. Es decir, no son 12 en total, son 12 nuevas que se suman a los que ya estaban en pobreza extrema, que no tenían para comer. Hay 6 millones adicionales a los que ya estaban, que están subocupados, que no les alcanza el recurso y que no trabajan la jornada completa. Y aparte hay otros 14 millones que no están trabajando ahorita y piensan que van a regresar a trabajar, pero falta que en este tiempo quiebre la empresa y no tengan a dónde regresar. Por eso, lo que nosotros hemos dicho es, si le dieras un ingreso básico a todos, ayudarías al que no tiene empleo e ingreso, pero también ayudarías al que sí lo tiene para que sustituyas el salario y le permitas a la empresa salvarse y poder ir adelante. Ya lo hizo Estados Unidos con otro nombre, pero se está haciendo. Canadá, Alemania, España, Brasil, y se está debatiendo cada vez más en distintos lados. Es momento de hacerlo ya. Con respecto a si Andrés Manuel López Obrador le da la espalda, pues claro que le está dando la espalda a los mexicanos, pues si los tiene en el abandono, no les está dando ningún tipo de ingreso. Nuestra pregunta directa es, ¿cómo espera que coman los mexicanos si no tienen trabajo, si no tienen ingreso? Por eso sería lo humano, lo justo, darles un ingreso básico universal con el nombre que quieran. Muchas gracias, senador. Senadora Josefina Vázquez Mota, y tenemos una última, les prometo que es la última, ya no aceptamos más. Senadora Vázquez Mota, por favor. Sí, muy rápidamente, solamente quiero añadir que yo tuve por mis responsabilidades la experiencia, varias experiencias frente a desastres naturales que provocaron un gran sufrimiento a la población y miles de pérdidas. Y lo que yo puedo decir en este momento es que me parece, por decir lo menos, absolutamente inconcebible esta falta mínima de sensibilidad, de solidaridad, pero sobre todo de empatía con aquellos que tanto están perdiendo. Y esto lo vemos hoy, que mientras esta gira se daba, mientras estaban sucediendo las pérdidas frente a los desastres, no hubo solamente un señalamiento de apoyo, de consideración, sino ni siquiera una visita al lugar de los hechos. Lo primero que se hacía era que la máxima autoridad, el jefe del Ejecutivo, el presidente, iba personalmente con su gabinete y con todo aquello que fuera necesario a atender a los ciudadanos y a dar medidas también de emergencia que ahorita están sufriendo y ahorita ya han perdido. Y han perdido junto con todo lo que ya se ha perdido, que aquí se ha hecho un recuento muy claro. En segundo lugar, esa falta de responsabilidad, de empatía, de conmiseración, de solidaridad obligada, la hemos visto recurrentemente con las familias de quienes han perdido, pues evidentemente frente al COVID, vidas, miles de vidas, y vemos al encargado de esta pandemia que sigue mirándose en un espejo con autoelogio y que con una facilidad que da terror multiplica todos los días las cifras de muertos y los multiplica por 5 y luego por 8 y luego por 10 y luego lo que tenga que hacer. Ya ni qué decir de su comparecencia, que lo hemos comentado ampliamente, y tampoco hemos escuchado ni siquiera una palabra entre tantas palabras que se dicen,
ni siquiera una de solidaridad. Por ejemplo, para los poco más de 50 niñas, niños y adolescentes que han fallecido por COVID en esta pandemia. Quiere decir que entonces podemos observar que, tal como lo ha señalado el senador Damián Cepeda, es darle espalda, ¿sí?, en el frente evidentemente de la sobrevivencia y de hacer la diferencia entre tener que comer o no, pero es darle espalda prácticamente en todo aquel sufrimiento y pérdida que las familias mexicanas están ya enfrentando en este momento. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, senadora. Rubén Arizmendi, por favor, ojalá sea una sola pregunta. Rubén, a la orden. Rubén, ¿nos escuchas? A ver. Ya no veo a Rubén Arizmendi. Sergio. Sí, ahí estás. Adelante, por favor. Senadora, me llamó mucho la atención, senadora Kenia, me llamó mucho la atención cuando acotó que pues había una CNDH amordazada, callada, pero la verdad, mi punto de vista y el sentir de la gente es de que no nada más la CNDH, sino toda la administración. ¿Qué opinión le merece eso, senadora? Senadora, no se escucha. ¿Puede activar su micrófono? Perdóname, Rubén, dijiste no solamente la CNDH, sino ¿quién? ¿Toda la administración pública? ¿Sí? Efectivamente, pues no nada más ellos, sino pues todos. Parece que no hay secretarios de Estado en esta administración, todos supeditados a la orden del presidente. Sí, déjame decirte, Rubén, yo tengo, pues digamos, la bendición de estar estudiando el doctorado sobre administración pública. Y entre más lees sobre cómo la administración pública, una administración pública fuerte, digamos, genera países fuertes, este señor, este gobierno lo que está haciendo es que está destruyendo la administración pública porque está concentrando el poder. Es increíble la reducción, digamos, que le ha hecho a la administración pública en términos presupuestales, porque los está debilitando y el poder se ocupa, digamos, no es que el poder se disuelva. El tema de fondo es que tiene secretarios de Estado, que se entiende por qué los nombró, pero tiene secretarios de Estado pues absolutamente callados, incapaces de decirle que no a algo, muchos de ellos verdaderamente corruptos, lo estamos viendo, es muy lamentable hablar de estas, digamos, adjudicaciones directas que terminan ayudando al compadre, al hermano, al amigo, al hijo. Yo te diría, va a ser una destrucción muy lamentable que vamos a tardar años en resarcir como país, años. En fin, alguien lo tendrá que hacer, pero sí es algo, pues es una destrucción sistemática que afecta no a no a los administradores, sino afecta a los administrados, afecta a las personas que pagan impuestos, a las personas que pagan impuestos al consumo, a los ciudadanos, a aquellos que ni siquiera han votado, afecta a los mexicanos en su conjunto. Y bueno, pues este señor sí va a pasar a la historia, sin duda va a pasar a la historia, pero va a pasar a la historia como alguien que está destruyendo lamentablemente la administración pública. Y así, con eso, está destruyendo también a los organismos constitucionalmente autónomos. Y el mejor ejemplo de esa destrucción, lamentablemente, es la CNDH. Gracias, Rubén. Pues ya no veo a usted, no sé si se desconectó, no sé si lo ven por ahí. Pero bueno, ya era la última pregunta. Les agradezco muchísimo a todos y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, que tengan bonita tarde.